¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de otro problema, un problema que ya lo vieron alguna vez y lo vamos a ver ahora desde otra óptica, con más conocimientos encima, que es el problema del ordenamiento de un arreglo. Básicamente se trata de ordenar un arreglo de elementos del tipo alfa, donde alfa es cualquier tipo que tenga asociado una relación de orden estricto o de orden, digamos, puede haber elementos iguales también. Y vamos a suponer casi siempre que son enteros para simplificar, pero podría servir lo mismo para cualquier tipo de elemento. De hecho, en algunos casos vamos a pensar en tipos más complejos. Es uno de los problemas más clásicos, útiles y estudiados de la informática, tan útiles que ustedes ya se pueden dar cuenta, digamos, ya saben aplicaciones que tiene esto. Por ejemplo, permite por sí solo, si uno tiene que mantener un diccionario estático, que lo puede mantener en forma lineal en un arreglo, permite pasar de la búsqueda secuencial a la búsqueda binaria, con una mejora exponencial en la eficiencia de las operaciones. Tan importante es, tan básico es que cualquier mejora en su eficiencia, cualquier mejora en la complejidad de los algoritmos para resolverlo, impacta en la complejidad de todos los problemas que lo incluyen como subproblema. De ahí el interés que tenemos en resolverlo eficientemente. Así que vamos a revisar varios métodos distintos, analizando sus complejidades. Algunos de estos ustedes ya lo vieron en algo uno, por eso vamos a ir más rápido y hacer más simple su tratamiento, y nos vamos a enfocar con más fuerza en los métodos más interesantes porque mejoran de alguna manera su complejidad. El primer método que vamos a ver es el algoritmo de selection sort o ordenamiento por selección. Les voy a dejar que vean un magnífico video en el cual yo hago un ordenamiento de una mano de cartas usando este algoritmo y volvemos. Vamos a tratar de ordenar esta mano usando el algoritmo de ordenamiento por selección. Abrimos toda la mano, vamos a ordenarlo de derecha a izquierda, de menor a mayor. ¿Ok? Entonces abrimos toda la mano de 10 cartas y vamos a buscar el mínimo elemento de derecha a izquierda. Entonces por ahora el mínimo es 5, vemos que el 4 es menor, el 9 no, el 2 es menor, el 3 no, el 10, el 1, el A vale por 1 es menor que el 2, es el mínimo hasta ahora, vamos hasta el final y vemos que el 1 es el menor de todos. Entonces ponemos el 1 al lugar del 5 y el 5 al lugar del 1. Y ahora vamos a buscar el menor de aquí para acá. 4 por ahora, 9 no, 2 por ahora, 3, 10, 5, 8, 7, 6. El 2 es el menor, con lo cual intercambiamos el 4 con el 2. El siguiente menor, vamos a recorrer todo esto para descubrir que es el 3, así que vamos a intercambiar el 3 con el 9. El siguiente menor es el 4, se intercambia consigo mismo. El siguiente menor es el 5, se intercambia con el 9. El siguiente menor es el 6, se intercambia con el 10. El siguiente menor es el 7, que se intercambia con el 9. El siguiente menor es el 8, luego el 9 y luego el 10. Bueno, vista esta animación, vamos ahora a lo más formal, digamos. El pseudocódigo del algoritmo es una simple iteración que repite para las sucesivas posiciones i del arreglo estas dos instrucciones. Por un lado, selecciona el mínimo elemento que se encuentra en la posición actual, o sea, la iésima y el final, e inserta ese elemento en la posición y intercambiándolo con el elemento que estaba originalmente en esa posición, como vieron recién
en la escenificación que hicimos del algoritmo. Preguntémonos ahora, dado que se trata de una iteración, ¿cómo estamos seguros de que este método funciona efectivamente? Bueno, siendo una iteración, uno tiene que demostrar, vuelvo a algo uno con esto, uno tiene que demostrar dos cosas para demostrar que un algoritmo basado en una iteración funciona. ¿Cuáles son esas dos cosas? Por un lado, que la iteración termina y por el otro, que lo hace correctamente. Que la iteración termina se hace buscando una función variante que sea siempre positiva y que sea decreciente, acuérdense que es la que de alguna manera va contando cuántas iteraciones faltan y entonces si tenemos esa medida como de potencial que vale positivo siempre y se va achicando en cada paso, en algún momento va a tener que llegar al cero y terminar. Y por el otro lado tenemos que demostrar que el algoritmo termina como tiene que terminar. El invariante de la iteración es el que nos permite hacer eso. No es el invariante de representación, es otro invariante, es el invariante de algo uno, el de la iteración. El invariante más, acuérdense un poquito, el invariante más la negación de la guarda de un while tiene que implicar la postcondición deseada. Dicho todo esto, preguntémonos cuál es el invariante de este algoritmo de ordenamiento por selección. Paren el video y piénsenlo ustedes un cachito, aunque sea en términos no formales, sino en términos de pseudocódigo. Así que piensen el pseudo invariante de representación. Perdón, quise decir, piensen ustedes el invariante de la iteración. ¿Qué pasa en el paso I de este algoritmo? Para pensarlo, quizás nos sirva hacer un dibujito. Vamos a ver si lo vamos a hacer acá. Si tenemos nuestro arreglo y estamos en el paso I, ¿qué podemos decir de nuestro arreglo? Bueno, estoy invirtiendo un poco los lados con respecto a lo que hice con las cartas antes, pero no importa, esto es más clásico. ¿Qué pasa con las posiciones que van entre el 0 y el i? ¿Qué pasa con el resto del arreglo? Bueno, así como fuimos armando el selection sort, lo que sabemos es en cada paso agarramos el menor y lo ponemos en el lugar i, ¿no? Entonces nosotros lo que sabemos es que de la posición y todo lo que va quedando acá a la izquierda o en mi mano era a la derecha, está ordenado, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que entre la posición 0 e i, todo esto está ordenado y también sabemos algo más, ¿no? No solo sabemos que está ordenado, sino que acá están los elementos más chiquitos de todo el arreglo y acá están los más grandes. Los i más grandes, más chicos están acá, los k menos i más chicos o n menos i más grandes están de este lado. Bueno, con estas observaciones podemos construir la correctitud del algoritmo. Vamos a borrar esto que dibujamos y podemos describir formalmente estos tres elementos del invariante. Por un lado, los elementos entre la posición 0 y la posición i, que son i más 1 en total, son los i más 1 más pequeños del arreglo original. Lo fuimos eligiendo justamente en cada paso, elegíamos el que sigue a los i más chicos, así que en total van a ser los i más 1 más chicos. Por otro lado, esos elementos entre la posición 0 y la posición i están ordenados entre sí y además lo que nunca deja de suceder es que todo el arreglo es una permutación del arreglo original. Nunca metemos elementos nuevos, nunca sacamos elementos. Por lo tanto, los que están entre la posición i más 1 y, y la posición n-1 son los n-i-1 elementos más grandes, lo que dijimos con el dibujito hace un minuto. Con estas tres cosas y la negación de la guardia, que sería cuando i llega al final del arreglo, o sea, i igual a n, eso debería implicar la postcondición. Háganlo ustedes como ejercicio, pero van a ver que de estas tres condiciones, más i igual a
n-1, perdón, porque el arreglo está numerado de 0 a n-1, cuando i llega al final, esto implica que el arreglo está ordenado. Vamos a ver ahora el algoritmo en un pseudocódigo y calcular su complejidad, que es lo que queremos hacer. El primer pseudocódigo dice esto: para ir desde 0 hasta n-2, esas son las n-1 iteraciones que hacemos, en cada uno de los pasos seleccionamos el mínimo, es lo que dice aquí, en la variable min guardamos el valor de un procedimiento llamado seleccionar min, que selecciona el mínimo entre la posición i y la n-1, y luego intercambiamos el elemento iésimo con el de la posición min. ¿Por qué hasta n-2? Esto corrige lo que dije mal hace un minutito, porque cuando lo hicimos hasta la posición n-2, en la última posición ya sabemos que el mínimo de la n-1 a la n-1 es el mismo elemento que está ahí, que es el más grande del arreglo, ¿no? Entonces no hay que hacer nada. Ese último paso se puede evitar. Así que tengo esta iteración donde en cada paso selecciono el mínimo y hago este intercambio. Y la selección del mínimo consiste en, bueno, acá estamos metiendo la selección del mínimo, embebiéndola en el resto del código. Esta asignación se traduce en estas dos instrucciones. Un min es el primer elemento, digamos, tomo el mínimo, el primero, el i, como si fuera el más chico, y después voy desde ahí hasta el final, voy comparando con el jésimo, con el que hasta ahora es el mínimo, y si encuentro uno más chico estrictamente que el mínimo hasta ahora, entonces digo, este es el nuevo mínimo, ¿no? Lo que hicimos en el video en varias ocasiones. Ahora vamos a hacer una animación más que ya estaba en los, no una animación, un ejemplo más que ya estaba en los slides y lo van a volver a ver. Cada vez que encuentro el mínimo hago el intercambio, como decía aquí. ¿Cuál es la complejidad de esto? No, perdón, antes de pasar a la complejidad, vamos a ver otra versión de este pseudocódigo que es iterativo, una versión recursiva que también es interesante porque vamos a tener algunos otros algoritmos recursivos. Esta versión dice así, dice, si yo quiero ordenar un arreglo desde las posiciones i hasta la n-1, lo que hago es selecciono el más chico elemento de ese arreglo, lo ubico en la posición i intercambiándolo con el ocupante de esa posición y luego recursivamente ordeno la parte que está desde i más 1 hasta el final del array. Esto es exactamente lo mismo que la versión iterativa de recién, pero en forma recursiva. Seguimos ahora con un ejemplo que no se los voy a explicar nuevamente, después lo analizan ustedes, porque ya hice un ejemplo mucho más largo con los naipes. Ahora vamos a ver simplemente, o no tan simplemente, la complejidad de este método en términos de tiempo de ejecución, que recordemos que medíamos el tiempo contando las operaciones y en este caso nos va a alcanzar con contar las comparaciones que hacemos entre elementos. Todas las demás, haciendo nuestro análisis asintótico, todas las demás operaciones que hacemos están embebidas o contempladas y alcanza con contar las comparaciones. Lo vamos a hacer, como siempre, en función del tamaño del input, así que suponiendo un arreglo con n elementos, ¿cuánto nos cuesta este ordenamiento? Bueno, tenemos, como vimos recién, miren el pseudocódigo en la transparencia anterior, n-1 ejecuciones del ciclo principal, ¿y cuánto nos cuesta cada una de esas ejecuciones? Es lo que hay que preguntarse. Bueno, en la iésima iteración tiene un costo distinto que la késima, si es distinto de k, ¿no? Cada iteración cuesta en principio un poco distinto, ¿no? Porque la iésima iteración consiste en encontrar el mínimo de un arreglo o de un subarreglo de n-i elementos, ¿no? Desde i hasta el final. Eso se hace con ese procedimiento de búsqueda del mínimo y requiere, en el peor de los casos, n-i menos una comparaciones, o sea, una menos
que el tamaño de ese subarreglo. Por lo tanto, todo junto cuesta esta sumatoria que está acá. Para i que va de 0 a n-2, las n-1 iteraciones, cada una cuesta n-i-1 comparaciones. Fíjense que sumar n-i-1 para i que va desde 0 hasta n-2 es lo mismo haciendo un cambio de variables que sumar desde i igual 1 hasta n-1 i simplemente. Porque acá estoy sumando, fíjense, n-1, n-2, n-3. Al final, cuando i vale n-2, estoy sumando 2. Bueno, perdón, 1. Entonces aquí estoy dando vuelta, cambiando la variable y dando vuelta el orden en que sumo. Así que me queda esta suma que i va de 1 a n-1 y esto ya sabemos que da n por n-1 sobre 2. Y como todos sabemos, este costo es cuadrático. Fíjense que este es el costo en el caso peor, pero si yo les preguntara, o pregúntense ustedes, ¿cuál es el costo en el caso mejor o qué pasa en distintas situaciones del arreglo, distintas situaciones a priori del arreglo? Ustedes se van a dar cuenta que este algoritmo cuesta en todos los casos lo mismo. Quiere decir que no nos va a dar ninguna sorpresa, cuesta siempre igual. Fíjese que si el arreglo estuviera ya ordenado y nosotros no lo supiéramos, esta búsqueda del mínimo nos costaría en todos los casos, como no sabemos que está ordenado, siempre nos costaría estas n-i-1 en cada iteración y por lo tanto tendríamos exactamente el mismo costo. Así que tenemos un algoritmo que cuesta n por n-1 sobre 2, o sea, O de n cuadrado, y eso es lo que nos importa, en el mejor caso y en el peor caso. Y por lo tanto, también costará eso en el caso promedio.